buenas tardes, comisionadas, comisionados, siendo las 2 horas de la tarde con 5 minutos del día lunes 30 de octubre de 2023, damos inicio a la 40ª sesión ordinaria de Pleno. Agradezco a las personas que nos acompañan en la presente sesión y de acuerdo a lo señalado en el punto número 1 del orden del día, pase de lista y declaración de quórum legal, le solicito, señor secretario ejecutivo, verifique la existencia del mismo para dar inicio formal con la presente sesión ordinaria del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Buenas tardes. Con el permiso del Pleno, en este acto procedo a realizar el pase de lista vía plataforma electrónica, para lo cual solicito a los asistentes se sirva levantar la mano y contestar presente al escuchar su nombre. Maestro en Derecho Marco Antonio Alvear Sánchez, comisionado presidente. Presente, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes, presidente. Licenciada Karen Patricia Flores Carreño, comisionada. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, comisionada. Doctor en Derecho Ertino Avilés Albavera, comisionado. Presente, buena tarde. Gracias, buena tarde, comisionado. Maestra en Derecho Citlali Gómez Terán, comisionada. Presente, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, comisionada. Doctor en Medicina Familiar Roberto Yáñez Vázquez, comisionado. Presente, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, comisionado. Comisionado presidente, le informo de la asistencia de las y los 5 comisionados integrantes del Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. ¿Es cuánto? Muchas gracias, señor secretario. En cumplimiento de las atribuciones que me otorga la reglamentación interna de este órgano constitucional autónomo, declaro quórum legal para celebrar la 40ª sesión ordinaria de Pleno. Le instruyo, señor secretario ejecutivo, asiente el acuerdo correspondiente en la presente acta. En cumplimiento a la instrucción del comisionado presidente, se asienta en el acta bajo el acuerdo número INIPE/SP/40-SO-2023/01, mediante el cual se declara quórum legal para desahogar la presente sesión ordinaria de Pleno de este instituto. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretario. Una vez que ha quedado legalmente instalada la 40ª sesión ordinaria de este Pleno, le solicito, señor secretario ejecutivo, de lectura al orden del día propuesto para la presente sesión. Con el permiso del Pleno, comisionadas y comisionados, doy lectura al orden del día propuesto para la 40ª sesión ordinaria de Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Punto número 1, pase de lista y declaración del quórum legal. Punto número 2, lectura y aprobación del orden del día. Punto número 3, lectura y aprobación del acta de la 39ª sesión ordinaria de Pleno, celebrada el pasado 25 de octubre del año 2023. Punto número 4, se da cuenta de la correspondencia recibida en el Instituto del 25 al 27 de octubre del año 2023. Punto número 5, asuntos jurídicos. Punto número 5.1, análisis y aprobación de 12 proyectos de resolución definitiva presentados por el titular de la Coordinación General Jurídica de este instituto. Punto número 5.2, análisis y aprobación de 3 proyectos de acuerdos de cumplimiento. Punto número 5.3, análisis y aprobación de 4 proyectos de acuerdos de no admisión. Punto número 5.4, asuntos de la Coordinación de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia. Punto número 5.4.1, análisis y aprobación de un proyecto de resolución de incumplimiento. Punto número 5.4.2, análisis y aprobación de un proyecto de resolución de cumplimiento. Punto número 5.4.3, análisis y aprobación de 5 proyectos de resolución de no admisión. Punto número 5.4.4, análisis y aprobación de 11 proyectos de resolución de incumplimiento a las obligaciones de transparencia en la verificación 2023. Punto número 5.5, asuntos de la Coordinación de Protección de Datos Personales. Punto número 5.5.1, análisis y aprobación de un proyecto de resolución definitiva. Punto número 6, asuntos administrativos. Punto número 6.1, presentación, análisis y, en su caso, aprobación del acuerdo mediante el cual se autoriza la cuenta pública del tercer trimestre del año 2023 de este instituto. Punto número 6.2, acuerdo mediante el cual se tiene por presentado los informes de actividades trimestrales de los comisionados integrantes del Pleno de este instituto. Punto número 6.3, proyecto de análisis y aprobación del acuerdo mediante el cual se autoriza
suscribir el convenio específico de colaboración entre el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Punto número 6.4, proyecto de análisis y aprobación del acuerdo mediante el cual se autoriza a suscribir el convenio de colaboración entre el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y el Centro de Educación Media Superior, denominado CETEC S.C. Punto número 7, asuntos generales. Punto número 8, clausura de la sesión. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, señor secretario. Les pregunto a mis compañeras comisionadas y comisionados si desean incluir algún tema en asuntos administrativos o en asuntos generales. De mi parte, no, presidente. Muchas gracias, acompañando la orden del día en sus términos. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada, le agradezco. De no haber ningún comentario por parte de las comisionadas y los comisionados, señor secretario ejecutivo, le solicito someta a votación de este pleno el orden del día propuesto para la presente sesión. Con el permiso del Pleno, en votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados el orden del día en los términos precisados, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 5 votos a favor, 0 en contra. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Atendiendo el resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos el orden del día de la 40ª sesión ordinaria de pleno de este instituto. Le instruyo, señor secretario ejecutivo, para que haga constar el acuerdo correspondiente. Se asienta en el acta bajo el acuerdo número IMIPE/SP/40SO-2023/02, mediante el cual se aprueba el orden del día. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, señor secretario ejecutivo. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde al número 3, lectura y aprobación del acta de la 39ª sesión ordinaria de Pleno, celebrada el pasado 25 de octubre del año 2023. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, señor secretario. Por favor, someta a votación económica la dispensa de la lectura del acta, toda vez que esta fue remitida para su revisión correspondiente. Con el permiso del Pleno, en votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la dispensa de la lectura del acta de la 39ª sesión ordinaria de Pleno, celebrada el pasado 25 de octubre del año 2023, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionado. Doctor Roberto, muchas gracias, doctor. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 5 votos a favor, 0 en contra. ¿Es cuánto? Muchas gracias, señor secretario. Atendiendo el resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos la dispensa de la lectura del acta de la 39ª sesión ordinaria de Pleno. Le solicito, señor secretario ejecutivo, haga constar dicho acuerdo en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/40SO-2023/03. ¿Es cuánto, presidente? Gracias. Ahora le solicito someta a votación la aprobación del acta en comento. Con el permiso del Pleno, en votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación del acta de la 39ª sesión ordinaria de Pleno, celebrada el pasado 25 de octubre del año 2023, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 5 votos a favor, 0 en contra. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Atendiendo el resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos el acta de la 39ª sesión ordinaria de Pleno. Le solicito, señor secretario ejecutivo, haga constar dicho acuerdo en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/40SO-2023/04. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 4. Se da cuenta de la correspondencia recibida en este instituto del 25 al 27 de octubre del año 2023. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, secretario. Por favor, dé cuenta de la correspondencia recibida en este instituto. Con el permiso del Pleno, doy cuenta de que se han recibido en la oficialía de partes de este instituto
un total de 70 oficios diversos, los cuales describo a continuación la forma en que fueron turnados. A Presidencia, un oficio. A la Coordinación General Jurídica, 61 oficios. A la Coordinación de Informática, un oficio. A la Coordinación de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia, 3 oficios. A la Coordinación de Administración, 3 oficios. A la Coordinación de Capacitación, Investigación y Desarrollo Académico, un oficio, dando un total de 70 oficios, como ya lo había mencionado, mismos que ya han sido remitidos a las diferentes unidades administrativas para su trámite correspondiente. ¿Es cuanto, presidente? Muchísimas gracias, secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5, asuntos jurídicos, específicamente el 5.1, análisis y aprobación de 12 proyectos de resolución definitiva presentados por la Coordinación General Jurídica de este instituto. ¿Es cuanto, presidente? Muchas gracias. Con la finalidad de brindarle la debida atención a la presentación del presente punto del orden del día y ante la incapacidad médica del Coordinador General Jurídico, el licenciado José Carlos Jiménez Alquicira, le solicito a este pleno habilitar y autorizar al licenciado Fermín Rodríguez García, analista de estudio y cuenta de la ponencia 1, para la presentación de los asuntos jurídicos del orden del día. Atento a lo anterior, señor secretario ejecutivo, le solicito someta a votación de este pleno dicha autorización. Con el permiso del Pleno, en votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la participación del licenciado Fermín Rodríguez García, analista de estudio y cuenta de la ponencia 1 de este instituto, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 5 votos a favor, 0 en contra. ¿Es cuanto? Muchas gracias, secretario. Atendiendo el resultado de la votación, le solicito al licenciado Fermín Rodríguez García, analista de estudio y cuenta de la ponencia 1 de este instituto, dé cuenta este pleno del presente punto. Adelante, por favor, licenciado, lo escuchamos con atención. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, comisionadas, comisionados. Con la anuencia del Pleno, me permito dar cuenta de los proyectos de resolución definitiva de la Coordinación General Jurídica, siendo importante precisar que los mismos ya se han discutido y analizado previamente. Los 5 primeros corresponden a los presentados por la ponencia número 1, y es el 1827 del 2022, cuyo sujeto obligado es Servicios de Salud Morelos, en el sentido de una revocación total. Los siguientes 4 de la ponencia 1 corresponden al sujeto obligado Congreso del Estado de Morelos en un sentido de afirmativa ficta y son los identificados bajo la nomenclatura 1157-2023, 1162-2023, 1167-2023 y 1172-2023. Los siguientes 4 corresponden a los que presenta la ponencia número 2. El primero de ellos es el 1018 del 2022, cuyo sujeto obligado es la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos en el sentido de afirmativa ficta. El siguiente es el 1553 del 2022, cuyo sujeto obligado es el Ayuntamiento de Cuernavaca y el sentido es afirmativa ficta. El siguiente es el 1123 del 2023 y el 1133 del 2023, ambos del sujeto obligado Congreso del Estado de Morelos, y el sentido es afirmativa ficta. Los últimos 3 corresponden a proyectos presentados por la ponencia número 3 y corresponden a un sentido de resolución de afirmativa ficta, y el sujeto obligado es el Congreso del Estado de Morelos. Es el 2044 del 2022, el 2119 del 2022 y el 2204 del 2022. Siendo cuanto por cuanto a las resoluciones definitivas. Gracias, coordinador. Perdón, secretario. Por favor, señor secretario ejecutivo, le solicito someta a votación 12 proyectos de resolución definitiva expuestos previamente. Con el permiso del Pleno, en votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación de 12 proyectos de resolución definitiva presentados por el licenciado Fermín Rodríguez García, analista de estudio y cuenta de la ponencia 1, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor.
Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 5 votos a favor, 0 en contra. ¿Es cuánto? Muchas gracias, señor secretario. Atendiendo el resultado de la votación, quedan aprobados por unanimidad de votos 12 proyectos de resolución definitiva. Le instruyo, señor secretario ejecutivo, haga constar los acuerdos correspondientes en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdos número IMIPE diagonal SP diagonal 40 SO-2023 diagonal 05, consecutivamente al mismo con la terminación 16. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.2. Análisis y aprobación de 3 proyectos de acuerdos de cumplimiento. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Le solicito al licenciado Fermín Rodríguez García, analista de estudio y cuenta de la ponencia 1, dé cuenta a este pleno del presente punto. Adelante, por favor. Sí, gracias, comisionado presidente. Con la anuencia del Pleno, se da cuenta de 3 proyectos de acuerdo de cumplimiento, todos correspondientes a los que presenta la ponencia número 5. El primero de ellos es el 1448 del 2019 y el sujeto obligado es Ayuntamiento de Atlatlaucan, Morelos. El siguiente es el 981 del 2019, cuyo sujeto obligado es el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. Y el último de ellos corresponde al 194 del 2020 y el sujeto obligado es el Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. Por cuanto a los acuerdos de cumplimiento, es cuanto, comisionadas y comisionados. Muchísimas gracias, secretario. Le solicito, Gracias. señor secretario, Adelante, presidente. señor secretario ejecutivo, someta a votación 3 proyectos de acuerdos de cumplimiento expuestos previamente. Con el permiso del Pleno, en votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación de 3 proyectos de acuerdos de cumplimiento, presentados por el licenciado Fermín Rodríguez García, analista de estudio y cuenta de la ponencia 1, para lo cual solicito se sirva levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 5 votos a favor, 0 en contra. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Atendiendo el resultado de la votación, quedan aprobados por unanimidad de votos 3 proyectos de acuerdos de cumplimiento. Le instruyo, señor secretario ejecutivo, haga constar los acuerdos correspondientes en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdos número IMIPE diagonal SP diagonal 40 SO-2023 diagonal 17, consecutivamente al mismo con la terminación 19. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.3, análisis y aprobación de 4 proyectos de acuerdos de no admisión. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, secretario. Le solicito al licenciado Fermín Rodríguez García, analista de estudio y cuenta de la ponencia 1, dé cuenta a este pleno del presente punto. Adelante, por favor. Con su anuencia del Pleno, doy cuenta de los proyectos de acuerdo de no admisión. Son 4. Cabe precisar que todos fueron analizados y discutidos previamente a esta sesión. Los primeros 3 corresponden a los que presenta la ponencia número 4 y es el identificado con el número 1795 del 2023, cuyo sujeto obligado es el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. El siguiente es el 1870 del 2023 y es el sujeto obligado el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. El siguiente es el 1960 del 2023 y el sujeto obligado es el Sistema de Agua Potable del municipio de Xochitepec, Morelos. El último de ellos corresponde a la ponencia número 5 y es el identificado como el 1766 del 2023, cuyo sujeto obligado es el Fideicomiso Turismo Morelos. Por cuanto a los acuerdos de no admisión, es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. Señor secretario ejecutivo, le solicito someta a votación 4 proyectos de acuerdos de no admisión expuestos previamente. Con el permiso del Pleno, en votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación de 4 proyectos de acuerdos de no admisión, presentados por el licenciado Fermín Rodríguez García, analista de estudio y cuenta de la ponencia 1, para lo cual solicito se sirva levantar la mano quienes estén a favor.
Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 5 votos a favor, 0 en contra. ¿Es cuánto? Gracias. Atendiendo el resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos 4 proyectos de acuerdos de no admisión. Le instruyo, señor secretario ejecutivo, para que haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE diagonal SP diagonal 39 SO-2023 diagonal 20 consecutivamente al mismo con la terminación 24. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Presidente, ¿me permites hacer una precisión en el número de acuerdo? Adelante, por favor, señor secretario. Vuelvo a confirmar mediante los acuerdos cuál es el número. Tuve aquí un error con el número de sesión. Lo repito, por favor, es IMIPE diagonal SP diagonal 40 SO-2023 diagonal 20 consecutivamente al mismo con la terminación 23. Ese es el número correcto de acuerdos para este. ¿Es cuánto? Muchas gracias, señor secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con el permiso del Pleno, el siguiente punto es el número 5.4, asuntos de la coordinación de evaluación, seguimiento y vigilancia, específicamente el 5.4.1, análisis y aprobación de un proyecto de resolución de incumplimiento. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Con la finalidad de brindarle la debida atención a la presentación del presente punto del orden del día, le solicito a este pleno la autorización de la participación de la coordinadora de evaluación, seguimiento y vigilancia de este instituto, la licenciada Karen Eloani Sagrero Cárdenas. Y atento a lo anterior, señor secretario ejecutivo, le solicito someta a votación de este pleno dicha autorización. Con el permiso del Pleno, en votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la participación de la coordinadora de evaluación, seguimiento y vigilancia de este instituto, para lo cual solicito se sirva levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 5 votos a favor, 0 en contra. ¿Es cuánto? Muchas gracias, señor secretario. Atendiendo el resultado de la votación, le solicito a la coordinadora de evaluación, seguimiento y vigilancia de este instituto dé cuenta este pleno del presente punto. Adelante, por favor, licenciada. Con gusto, presidente. Buenas tardes a todos. Con el permiso del Pleno, doy cuenta de un proyecto de resolución de incumplimiento, mismo que corresponde al recurso de revisión con la nomenclatura DIOT diagonal 020 diagonal 2023, correspondiente al sujeto obligado Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec. Este proyecto fue debidamente analizado y discutido previo a esta sesión. Es cuanto. Muchas gracias. Señor secretario ejecutivo, le solicito someta a votación un proyecto de resolución de incumplimiento expuesto previamente. Con el permiso del Pleno, en votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación de un proyecto de resolución de incumplimiento, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 5 votos a favor, 0 en contra. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Atendiendo el resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos un proyecto de resolución de incumplimiento. Le instruyo, señor secretario ejecutivo, haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE diagonal SP diagonal 40 SO-2023 diagonal 24. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, señor secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.4.2, análisis y aprobación de un proyecto de resolución de cumplimiento. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias. Le solicito a la coordinadora de evaluación, seguimiento y vigilancia de este instituto dé cuenta este pleno del presente punto. Adelante, por favor. Con gusto, señor presidente, nuevamente, con la anuencia del Pleno, doy cuenta de un proyecto de resolución de cumplimiento que corresponde al expediente DIOT diagonal 12 diagonal 2023 del sujeto obligado Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Este proyecto fue debidamente analizado y discutido previo a esta sesión. Es cuanto. Gracias. Señor secretario ejecutivo, le solicito someta a votación un proyecto de resolución de cumplimiento expuesto previamente. Con el permiso del Pleno, en votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación de un proyecto de resolución de cumplimiento,
para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 5 votos a favor, 0 en contra. ¿Es cuánto? Gracias. Atendiendo el resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos un proyecto de resolución de cumplimiento. Le instruyo, señor secretario ejecutivo, haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/40SO-2023/25. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.4.3, análisis y aprobación de 5 proyectos de acuerdos de no admisión. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias. Le solicito a la coordinadora de evaluación, seguimiento y vigilancia de este instituto dé cuenta a este pleno del presente punto. Adelante, por favor, abogada. Nuevamente, con gusto, voy a dar lectura al número de expediente, considerando que todos en la nomenclatura inician con DIOT y corresponden al año 2023, seguido del sujeto obligado, y bueno, como sabemos, todos son no admitidos, 5 proyectos. El primero es el 265, correspondiente al Ayuntamiento de Xochitepec. Los siguientes corresponden también a dicho ayuntamiento, que son el 266 y 267. El siguiente es 268, correspondiente a la Secretaría de Obras Públicas. Y por último, el 269, que corresponde al mismo sujeto obligado. Todos estos proyectos fueron debidamente analizados y discutidos previo a esta sesión. ¿Es cuánto? Gracias. Le solicito, señor secretario ejecutivo, someta a votación 5 proyectos de acuerdos de no admisión expuestos previamente. Con el permiso del Pleno, en votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación de 5 proyectos de acuerdos de no admisión, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 5 votos a favor, 0 en contra. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Atendiendo el resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos 5 proyectos de acuerdos de no admisión y le instruyo, señor secretario ejecutivo, para que haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdos número IMIPE/SP/40SO-2023/26, consecutivamente al mismo con la terminación 30. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.4.4, análisis y aprobación de 11 proyectos de resolución de incumplimiento a las obligaciones de transparencia en la verificación 2023. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias. Le solicito a la coordinadora de evaluación, seguimiento y vigilancia de este instituto dé cuenta a este pleno del presente punto. Adelante, por favor. Con gusto, presidente. En este momento doy cuenta de 11 proyectos de resolución de incumplimiento a las obligaciones de transparencia en la verificación 2023. Voy a dar lectura únicamente al sujeto obligado que fue verificado y, bueno, todos tienen incumplimiento, como ya se ha mencionado. Sistema de agua potable y alcantarillado del municipio de Cuernavaca. Ayuntamiento de Tepoztlán. Secretaría de la Contraloría. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Municipio de Coatetelco. Ayuntamiento de Temisco. Ayuntamiento de Jantetelco. Ayuntamiento de Tetecala. Sindicato Único de Trabajadores del Poder Ejecutivo, entidades paraestatales y órganos constitucionales autónomos, entre paréntesis, Fiscalía General del Estado de Morelos. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y Universidad Politécnica del Estado de Morelos. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Señor secretario ejecutivo, le solicito someta a votación 11 proyectos de resolución de incumplimiento a las obligaciones de transparencia en la verificación 2023 expuestos previamente. Con el permiso del Pleno, en votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación de 11 proyectos de resolución de incumplimiento a las obligaciones de transparencia en la verificación 2023, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 5 votos a favor, 0 en contra. ¿Es cuánto?
Muchas gracias, señor secretario. Teniendo el resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos 11 proyectos de resolución de incumplimiento a las obligaciones de transparencia en la verificación 2023. Le instruyo, señor secretario ejecutivo, haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdos número IMIPE/SP/40 SO-2023/31, consecutivamente al mismo con la terminación 41. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.5, asuntos de la coordinación de protección de datos personales, específicamente el 5.5.1, análisis y aprobación de un proyecto de resolución definitiva. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Con la finalidad de brindarle la debida atención a la presentación del presente punto del orden del día, le solicito a este pleno la autorización de la participación de la coordinadora de protección de datos personales de este instituto, la licenciada Vivian Montiel Montero, y atento a lo anterior, señor secretario ejecutivo, le solicito someta a votación de este pleno dicha autorización. Con el permiso del Pleno, en votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la participación de la coordinadora de protección de datos personales de este instituto, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 5 votos a favor, 0 en contra. ¿Es cuánto? Gracias, señor secretario. Atendiendo el resultado de la votación, le solicito a la coordinadora de protección de datos personales de este instituto dé cuenta de este pleno del presente punto. Adelante, por favor, coordinadora. Gracias, presidente. Con el permiso del Pleno, doy cuenta de un proyecto de resolución que fue analizado y discutido previa a esta sesión en el recurso RRPDP/015/2023-4 romano, el sujeto obligado a Servicios de Salud de Morelos y el sentido de la resolución que se desecha. Es cuanto, comisionadas, comisionados. Muchas gracias, coordinadora. Le solicito, señor secretario ejecutivo, someta a votación un proyecto de resolución definitiva expuesto previamente. Gracias. Con el permiso del Pleno, en votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación de un proyecto de resolución definitiva, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 5 votos a favor, 0 en contra. ¿Es cuánto? Muchas gracias, señor secretario. Atendiendo el resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos un proyecto de resolución definitiva. Le instruyo, señor secretario ejecutivo, haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/40 SO-2023/42. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias. Por favor, señor secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el punto número 6, asuntos administrativos, específicamente el 6.1, presentación, análisis y en su caso, aprobación del acuerdo mediante el cual se autoriza la cuenta pública del tercer trimestre del año 2023 de este instituto. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, secretario. Con la finalidad de brindarle la debida atención a la presentación del presente asunto del orden del día, le solicito a este pleno la autorización de la participación del titular de la coordinación de administración de este instituto, el contador público Alberto Ramírez Rodríguez. Atento a lo anterior, señor secretario ejecutivo, le solicito someta a votación de este pleno dicha autorización. Gracias. Con el permiso del Pleno, en votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la participación del titular de la coordinación de administración de este instituto, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 5 votos a favor, 0 en contra. ¿Es cuánto? Gracias, señor secretario. Atendiendo el resultado de la votación, le solicito al titular de la coordinación de administración de este instituto dé cuenta este pleno del presente punto. Adelante, por favor, contador, coordinador. Gracias. Buenas tardes, comisionados. Se les envió vía correo electrónico para su conocimiento y aprobación la cuenta pública del tercer trimestre de 2023, misma que tiene que ser enviada al Congreso del Estado antes del 31 de este mes. Gracias, coordinador.
Por favor, señor secretario ejecutivo, le solicito someta a votación el presente punto de acuerdo. Gracias. Gracias. Con el permiso del Pleno, en votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación del acuerdo mediante el cual se autoriza la cuenta pública del tercer trimestre del año 2023 de este instituto, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 5 votos a favor, 0 en contra. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretario. Atendiendo el resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se autoriza la cuenta pública del tercer trimestre del año 2023 de este instituto. Le instruyo, señor secretario ejecutivo, a constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Con el permiso del Pleno, lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/40SO-2023/43. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el 6.2, acuerdo mediante el cual se tienen por presentados los informes de actividades trimestrales de los comisionados integrantes del Pleno de este instituto. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. En atención a este punto, informo que en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción quinta del artículo 21 del reglamento interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, las comisionadas Citlali Gómez Terán, Karen Flores Carreño y los comisionados Ertino Avilés Albavera, Roberto Yáñez Vázquez y el de la Voz, presentamos respectivamente el informe trimestral de actividades correspondiente al periodo de julio, agosto y septiembre del año 2023. En mérito de lo anterior, le solicito, señor secretario ejecutivo, se haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. En cumplimiento a la instrucción del comisionado presidente, se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/40SO-2023/44. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Por favor, le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el 6.3, proyecto de análisis y aprobación del acuerdo mediante el cual se autoriza suscribir el convenio específico de colaboración entre el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias. Con la finalidad de brindarle la debida atención, le solicito, señor secretario ejecutivo Raúl Mundo Velasco, dé cuenta del presente punto del orden del día. Adelante, por favor, secretario. Con el permiso del Pleno, gracias, comisionado presidente. Le informo que el presente convenio tiene por objeto establecer las bases, acciones, mecanismos de colaboración para la cesión de la plataforma Ciber a través de la entrega del código fuente de dicha plataforma, a fin de que este instituto pueda modificarlo y aceptarlo libremente a sus necesidades específicas, estratégicas, institucionales y normativa local, con la finalidad de ofrecer una vía adicional digital de la comunicación entre los organismos garantes y sus sujetos obligados, que fomenten en el gobierno electrónico, innovación, tecnología y la transparencia proactiva. ¿Es cuánto, presidente? Por favor, señor secretario, le solicito someta a votación el proyecto expuesto anteriormente. En votación económica, se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación del proyecto expuesto, para lo cual solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 5 votos a favor, 0 en contra. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Atendiendo el resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos el acuerdo por el cual se autoriza suscribir el convenio específico de colaboración entre el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Le instruyo, señor secretario ejecutivo, para que haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta.
Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/40-SO-2023/45. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. Le solicito, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el 6.4. Proyecto de análisis y aprobación del acuerdo mediante el cual se autoriza a suscribir el convenio de colaboración entre el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y el Centro de Educación Media Superior CETEC S.C. ¿Es cuánto, presidente? Gracias. Con la finalidad de brindarle la debida atención, le solicito, señor secretario ejecutivo Raúl Mundo Velasco, dé cuenta del presente punto del orden del día. Gracias. Gracias, comisionado presidente. Y con el permiso del Pleno, les informo que el presente convenio tiene por objeto generar un plan de trabajo conjunto entre ambas partes, a efecto de establecer las bases, condiciones, términos de responsabilidades para que los estudiantes de las carreras que ofrece el Centro de Educación Media Superior CETEC S.C. realicen en este instituto su servicio social y en lo sucesivo las prácticas profesionales. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Le solicito, por favor, someta a votación el proyecto expuesto anteriormente. Con el permiso del Pleno, en votación económica se somete a la consideración de las y los comisionados la aprobación del proyecto expuesto, para lo cual solicito se sirva levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 5 votos a favor, 0 en contra. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Atendiendo el resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos el acuerdo por el cual se autoriza a suscribir el convenio de colaboración entre el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y el Centro de Educación Media y Superior CETEC S.C. Instruyo, señor secretario ejecutivo, haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/40-SO-2023/46. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, secretario. Le solicito, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 7, asuntos generales. Sin embargo, comisionado presidente, le informo que no se inscribieron participaciones en el presente punto. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Le informo, comisionado presidente, que no hay más asuntos a tratar en el orden del día. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Al haberse agotado los asuntos del orden del día, doy por clausurada la 40ª sesión ordinaria de Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, siendo las 2:46 p.m. Muchas gracias, comisionadas, comisionados. Buen inicio de semana, éxito. Hasta pronto.